Esto es The Talk, una propuesta de La Hora Tica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica o a través de Simpe Móvil 8607-6470. Hoy conversamos con Natalia Morales. Ella es coordinadora general del Informe del Estado de la Nación para este año 2025. Natalia, muchas gracias por aceptarnos este ratito. Gracias por estar con las personas que nos escuchan y nos ven acá en La Hora Tica. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y por darnos el espacio para explicar un poquito qué estamos diciendo este año. Natalia, empecemos con el principio, lo más básico. ¿Qué es el Informe del Estado de la Nación para las personas que no lo conocen? Sí, el Informe Estado de la Nación surgió hace 31 años. Es como un programa para analizar la situación del país en materia de desarrollo humano sostenible. Entonces, analizamos en general 4 grandes ámbitos, pero teniendo en cuenta que ese análisis tiene como fondo las aspiraciones de un país que queremos donde la gente sea lo principal. Entonces, analizamos, por ejemplo, la equidad y la integración social, analizamos las oportunidades, la estabilidad y la solvencia económicas, analizamos que todo eso se dé en armonía con el ambiente y además en un contexto de fortalecimiento de la democracia. Esas son como nuestros pilares. Entonces, es un análisis que es un estudio que analiza la situación del país, pero cómo esa situación afecta el bienestar de las personas. Yo quiero hacer esta aclaración porque siempre es importante. El informe del Estado de la Nación es bien técnico, ¿verdad? Es decir, ve y analiza y estudia sin color político, ¿verdad? Y no depende de un gobierno de turno y no favorece o desfavorece a un gobierno de turno, sea el gobierno de Liberación, de la Unidad, del PAC o el que tenemos actualmente. Eso es importante porque a mí siempre me gusta aclararlo porque la gente puede decir, ay, es que viene del CONARE, viene de las universidades, ¿verdad? Es información sesgada y no, es información bien técnica. Sí, tal vez es importante aclarar que ese análisis lo hacemos con base en la revisión de datos e información oficial que se produce en este país, tanto por instituciones públicas como privadas, fuentes oficiales. Entonces tomamos datos, a eso le aplicamos un análisis técnico, académico, y tratamos además de traducir esos hallazgos para que le llegue a la ciudadanía, para que esté bien informada. Entonces, no es un informe que hagamos solamente en un lenguaje técnico, sino que hacemos todo un esfuerzo para tratar de comunicar muchos temas que son muy complejos y que tienen metodologías muy complejas en un lenguaje sencillo, y además lo hacemos con consulta ciudadana. O sea, no es un análisis que hagamos entre 4 paredes de escritorio analizando bases de datos, sino que también hacemos consulta ciudadana de borradores de las investigaciones, y además hay investigaciones que tienen un enfoque cualitativo donde vamos a preguntarle a la ciudadanía la percepción de muchos de los problemas que tiene el país. Súper. Voy a hablar primero y quiero que nos enseñe la portada antes de adentrarnos ya al informe. Y es que siempre los informes del Estado de la Nación e incluso del Estado de la Educación, por ejemplo, también nos comunican algo. Es decir, no son al azar, ¿verdad? Siempre nos dicen algo. Y yo quiero que podamos ver, si la puede enseñar acá, sí. Voy a permitirme nada más mover un poquito la cámara, un segundo. Bien, explíquenos esa portada, porque es bien curiosa. Yo cuando estaba leyendo, digamos, el reporte y el informe me mareó un montón y dije, ¿por qué es esa portada? Sí, bueno, vos lo dijiste ahora muy claro. Nosotros esta es nuestra edición número 31. Y todos los informes que producimos, no solo el informe nacional, sino, como dijiste, el Estado de la Educación y otros informes, la portada es una metáfora. Tratamos de resumir la situación del país en el área que analizamos en una imagen, donde la gente muy fácil pueda entender qué está pasando.
Algunas son más complejas, otras son más sencillas, pero esta en particular lo que tratamos de hacer es una ilusión óptica. ¿Cuál es la realidad que vemos? ¿Cuál es la situación del país? Y cómo se entrelazan muchos de esos temas. Se está moviendo, es dinámica, es estática. O parece que se está moviendo. Exacto. ¿Y qué se mueve? Si nos enfocamos en un punto en particular, todo lo demás se detiene. Ese punto, cómo se entrelaza con los otros temas, con las otras imágenes que vemos. ¿Y en qué nos enfocamos? ¿En un puntito? ¿En la historia? ¿Qué película nos puede contar? Entonces, esa es como a grandes rasgos la idea de esta portada. Súper. Gracias. Adentrémonos ahora sí y hablemos sobre los datos. Yo voy a hacer algunas preguntas puntuales sobre algunos datos que me parecieron bien relevantes e importantes, pero quisiera iniciar con, digamos, una generalidad de lo que encontramos en este informe ya sobre los temas. Sí, nosotros en los informes siempre tratamos de hacer como una valoración general. Valoración general nos referimos, bueno, ¿cómo estamos como país? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos desmejorando? ¿En qué áreas estamos bien? ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos? Sobre todo vinculado, como decía, a ese desarrollo humano. Este informe en particular tiene 3 grandes mensajes. El primero se enfoca más en el corto plazo, cuál es la situación del país en el 2024 y 2025, y lo que el informe plantea es que el país tuvo un repunte económico y social, pero ese repunte tiene bases frágiles y posee amenazas estratégicas. Entonces eso es ver la foto, ¿verdad? La foto del corto plazo con varios lentes ambientales, políticos, económicos y sociales. Y ahí es donde nos decimos, sí, tenemos mejoras, pero esas mejoras no alcanzan. Y ahí pasamos al segundo mensaje. El segundo mensaje, bueno, ¿y esto cómo nos deja dentro de la historia reciente? ¿Estamos mejorando los problemas estructurales o seguimos estancados? Y ahí lo que planteamos es que a pesar de ese repunte económico y social del corto plazo, el país sigue teniendo retrocesos en su desarrollo humano, y esos retrocesos se dan porque muchos de estos beneficios de corto plazo no están llegando a todas las poblaciones. No llegan a todos los segmentos, no llegan a todos los territorios, y además tenemos áreas importantes donde los retrocesos son muy evidentes. Y ahí podemos mencionar 2 ejemplos claros: el tema ambiental y el tema político también, donde tenemos retrocesos, por ejemplo, en la calidad de la democracia. Y eso nos lleva al tercer mensaje. Y esto entonces, ¿en qué momento de la historia estamos? ¿Cómo nos deja como país? ¿Estamos mejorando o no? Y ahí lo que decimos es que con estos problemas de corto plazo y estructurales, el país está teniendo o puede tener lentamente un cambio en el estilo de desarrollo, eso que fuimos diseñando hace 30 años, y esos cambios se están haciendo sin deliberación política y ciudadana. O sea, se están gestando sin que haya un proceso, por ejemplo, de diálogo ciudadano, y donde la mayoría de la población esté a favor de gestar muchos de estos cambios estructurales. Hablemos entonces del primer mensaje y del primer eje, ¿verdad? Y tuvimos repuntes en algunas áreas frágiles, pero tuvimos repuntes. Sí. ¿Cuáles serían algunos de esos repuntes? Sí, en el 2024 y el primer semestre del 25, que es como nuestro periodo de análisis, por ejemplo, el país tuvo un alto crecimiento económico, estuvo por encima del promedio de países de América Latina, y fuimos el país en el 2024 que tuvo el crecimiento más alto de la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico. Y ahí nos estamos comparando con las economías más desarrolladas del mundo. Claro. Entonces tuvimos un buen crecimiento económico. Tuvimos generación de empleos durante todo el año, y eso también nos ha permitido reducir de manera significativa la tasa de desempleo, que está muy por debajo del promedio que tuvimos en la década pasada. Tuvimos una baja en la incidencia de la pobreza. Hoy tenemos
menos hogares pobres de los que teníamos en el periodo de estancamiento. Bajamos ese 20% de pobreza, que es un logro muy importante. Bajó también la desigualdad en la distribución del ingreso. Tuvimos un año de estabilidad fiscal, estabilidad democrática también, podríamos decir. Y entonces, en general, podríamos decir que si uno ve estos indicadores, que son además los que los organismos multilaterales utilizan para evaluar la situación del país, nos han felicitado. Estamos volando. O sea, estamos muy bien, ¿verdad? Nos dicen, bueno, Costa Rica tiene un buen rumbo económico y social. Pero el Estado de la Nación no se queda solo con esa visión acotada, diríamos, de la realidad, sino que vemos, bueno, qué hay detrás de esos logros. Esas bases son sólidas, o sea, nos permiten tener o sostener eso y llevarle bienestar a todas las personas. Y sobre todo, ¿será que enfrenta amenazas? O sea, ¿cómo está la coyuntura nacional e internacional? ¿Y qué tan sólidas son ese repunte? Y qué dicha que ustedes lo hacen. Qué dicha que lo hacen. Qué dicha que no se quedan solamente, y yo sé que aquí usted no puede comentar mucho, pero qué dicha que no se quedan solamente con los mensajes de las conferencias de prensa de los miércoles, porque ahí estamos volando y como usted dice, Costa Rica está súper bien, ¿verdad? Pero qué dicha que ustedes hacen esa profundidad y ese análisis y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué bajó la pobreza? ¿Cuáles son ¿cuáles son los parámetros para medir esa reducción de la pobreza? Y quiero enfocarme justamente en eso, porque muchas veces decimos, bajó la pobreza, subió la pobreza, bajó no sé qué. Ok, pero ¿por qué? ¿Verdad? Si la percepción que tenemos en la calle es muy diferente. Voy a dar un par de datos y me voy a permitir leerlos. La pobreza bajó, y corríjame si estoy dando alguno malo, pero creo que no, del 21,8 al 18%. Sin embargo, el informe dice, y aquí quiero adentrarme un poco, más del 60% de esa mejora se debe a factores coyunturales, como ingresos informales, transferencias familiares, hogares más pequeños, entre otras cosas. Expliquémosle a la gente lo más sencillo que podamos, ¿por qué bajó la pobreza en Costa Rica en este periodo? Sí, voy a darme un pasito atrás. Como vos decías, nosotros no solo describimos los datos o el resultado de los indicadores, sino que nos preguntamos qué factores inciden en ese resultado. Y eso hacemos con la pobreza. Lo hemos hecho durante 31 años. No es que ahora estamos analizando la pobreza solo porque bajó. Cuando aumenta la analizamos, cuando está estancada la analizamos. Tratamos de entender por qué la pobreza estaba en ese estancamiento del 20%. Entonces, en este año en particular, que disminuyó entre el 2023 y 2024, fuimos a ver la información, la base de datos que nos proporciona el INEC para tratar de entender, bueno, qué hay detrás de esa disminución y sobre todo qué tan sostenible es esa disminución. Y bueno, valga decir que ahora la reciente encuesta del 2025 también mostró una reducción y lo vamos a hacer el otro año también, entender qué fue lo que pasó. Pero bueno, volviendo al 2024, la pobreza puede bajar por muchos factores. Los principales y los más fuertes, tal vez, o los más sólidos, o los más robustos, son cuando la disminución tiene que ver con crecimiento económico. ¿Y qué es crecimiento económico? Cuando como país producimos más y eso nos genera empleos de calidad, empleos que respetan las garantías laborales, donde las personas tienen un buen trabajo, un trabajo digno, y eso les permite que ese ingreso sea sostenible a lo largo de los años. Entonces, puede bajar por crecimiento, por empleo, y puede bajar porque tenemos mejoras en los programas sociales. Por ejemplo, tenemos nuevos programas que están ofreciendo transferencias a los hogares más pobres para que ojalá sus hijos y hijas puedan salir a estudiar, o ofreciendo programas de capacitación o de emprendimientos, o ayudas para las personas adultas mayores. Entonces, cuando tenemos más programas sociales, también son razones que les podríamos llamar robustas. La pobreza, la forma en que se mide, que es un umbral donde las personas que tienen ingresos por debajo de ese umbral son pobres, y las que superan ese umbral, aunque sea por 1,000 colones, ya no son pobres. También tiene razones que tienen que ver precisamente, bueno, de dónde captan los hogares esos ingresos,
qué tipo de ingresos se están captando del empleo o no, otras transferencias. Y cuando tienen que ver también con el tamaño de los hogares. Y me van a preguntar, ¿por qué el tamaño de los hogares? Yo tenía esa duda, de hecho. Sí, es que la pobreza se mide con el ingreso per cápita, el ingreso por persona. Entonces, por ejemplo, podemos tener un hogar de 4 personas donde sumamos todos los ingresos de ese hogar y, por ejemplo, suma 400,000 colones, los repartimos entre 4 personas y el ingreso por persona de ese hogar serían 100,000 colones. Esos 100,000 colones son los que se usan para establecer si ese hogar tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Okay. Pero digamos que ese hogar de 4 personas tiene una persona de 20 años que se independizó. Entonces, al año siguiente, ese hogar que sigue ganando los 400,000 colones, ahora ya no tiene que dividirlos entre 4 personas, sino que los divide entre 3. Tengo una duda ahí, pero ¿cómo ese hogar sigue ganando 400,000 colones si la persona de 20 ya se independizó? Entonces ya ese ingreso no entra a ese hogar. Puede ser que esa persona no trabajara en ese momento. Ok. Digamos, puede ser que digamos, el ingreso viniera de papá, jefe, mamá y hermano. Exacto, exacto. Entonces, no necesariamente, digamos, va a ser de una persona que trabaja. Okay, puede ser o puede no ser. Sí, digamos. Sí, pero entonces los 400,000 colones ahora se dividen entre 3, no entre 4. Entonces cada uno gana 100 lo que sea. Exacto. 100 no sé qué, 133,000, una cosa así, me imagino. Sí, entonces eso hace que al año siguiente ese hogar que tal vez el y asumiendo año que 100,000 era la línea de pobreza, entonces ahora ya no son pobres. Exacto, aunque sus ingresos totales se mantengan igual. Okay. O puede ser que ese hogar, digamos, antes también, digamos, ahora hay menos personas, pero además tiene un trabajo informal, digamos, alguien está chambeando y tiene ahí un ingreso y a su vez alguna persona, digamos, esta persona que se independizó, digámosle. Entonces, se encontró un buen trabajo y le ayuda a sus padres, por ejemplo, a pagar algunos recibos de la casa o le paga servicio doméstico. Entonces, todo ese tipo de ayudas se llaman otros ingresos otras transferencias de fuentes, digamos, familiares, pero no sabemos exactamente cuál es la fuente de ese ingreso. Y eso es lo que nosotros le llamamos ingresos de fuentes no registradas, porque no sabemos de dónde proviene. Eso es diferente a trabajo informal. Exacto, es diferente. Una cosa es lo que usted obtiene del mercado de trabajo, aunque tenga un empleo precario, aunque tenga un negocio pero ahí. Es trabajo, nada más eso que es trabajo, informal. Exacto. Y otra es cuando ya usted recibe una ayuda, exacto, una ayuda en dinero o en especie, puede ser también, como decía, el pago de los servicios no es en dinero, porque alguien te está pagando el recibo. Usted no recibe la plata, pero sí recibe un beneficio. Ok, entonces, ahora, no sé si lo voy a plantear la pregunta bien, del 100% de las razones por la que disminuye la pobreza, ¿cuánto es estos ingresos no registrados? De origen no sé cómo. Sí, un 20%. Entonces, el factor más importante de reducción de la pobreza del 2024 fue el ingreso por trabajo. Pero cuando vamos a ver cuál es el ingreso, o sea, qué calidad es ese trabajo, nos damos cuenta informal. Que la mayoría es trabajo informal. Ok. Entonces la pobreza... Y eso es solo un tercio. Solo 1 de cada 3 hogares que salió de la pobreza en el 2024 fue por trabajo y principalmente por trabajo informal. Ok. ¿Cuál es el segundo? El segundo son la reducción del tamaño de los hogares. Que es lo que acabamos de explicar. Exacto. Entonces, una cuarta parte de los hogares mejoró su situación porque tuvieron una persona menos de un año a otro. Ok. ¿Cuál es el tercero? El tercero son precisamente estos ingresos de transferencias de fuentes no registradas. ¿Y el cuarto? Y el cuarto, que ya es muy pequeñito, que es alrededor de un 13%, es un aumento de pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte. Ok. A mí me preocupa que ninguno de los 4 que acabamos de decir se relacionan con lo que usted explicó anteriormente de razones sólidas, de razones que se puedan mantener en el tiempo, ¿verdad? De razones que como país estamos diciendo, pucha, estamos reduciendo la pobreza por esto, que es sólido, ¿verdad? Sí, digamos, para entender un poco, y este estudio, como decía, lo hacemos todos los años, pero en el 2007,
Habíamos tenido una reducción significativa de la pobreza. En ese momento habíamos bajado también a un 16,7% la pobreza. Había sido una fuerte reducción que teníamos también mucho tiempo en observar. Cuando hicimos el análisis en el 14º informe del Estado de la Nación, encontramos que ahí sí habían factores robustos, como cuáles. Bueno, habíamos tenido un crecimiento económico superior al 8%, eso se había traducido en empleos formales. A su vez, fue cuando empezaron a regir programas sociales, por ejemplo, Avancemos, fue el primer año de Avancemos. Entonces, claro, eso permitió que muchos hogares en situación de pobreza aumentaran sus ingresos debido a esta transferencia, y además se había hecho un ajuste del régimen no contributivo de las pensiones y eso también permitió. Pero claro, fue un shock, ¿verdad? O sea, fue un momento. Al año siguiente ya esos factores se fueron diluyendo porque además nos cayó la crisis económica del 2008. Claro. Entonces también eso fue agotando muchos de los efectos. Claro. Y no nos duró ni 2 años esa disminución Claro. de la pobreza. Entonces, por eso es que decimos que en aquel momento era muy claro entender las razones de disminución de la pobreza. Claro. Hoy es más difícil. O sea, uno dice, si alguien le pregunta a usted por qué bajó la pobreza, tenés que hacer una explicación muy elaborada porque no hay un factor como que uno diga, bueno, es que realmente el crecimiento económico que tenemos se está traduciendo en más oportunidades para las personas pobres, porque ese es el tema, ¿verdad? ¿A quién beneficia ese crecimiento económico hoy? Ahorita me gustaría responder eso. Tengo 2 preguntas y cierro con pobreza. La primera pregunta es, ¿ustedes miden dónde, en qué partes del país se disminuyó más la pobreza? Y sí, como pregunta número 1. Y pregunta número 2, que no sé si me la puede responder. ¿Estos ingresos no registrados, que no sabemos de dónde vienen, pueden ser del narco? Bueno, sobre la primera pregunta, ¿de dónde? Sí, el INEC, digamos que la fuente oficial, ellos tienen una desagregación por regiones y es muy interesante porque cuando uno hace este análisis que acabamos de describir y lo separa entre lugares urbanos y rurales, las razones son distintas. En los hogares urbanos, por ejemplo, el empleo es más fuerte, el trabajo y sobre todo el trabajo informal. Me voy a atrever a adivinar que en las zonas rurales son los ingresos no registrados. Correcto. Entonces, en las zonas rurales y sobre todo en las regiones del Pacífico, digamos Guanacaste y Punta Arenas, fueron, digamos, los otros ingresos. Donde hay mar. Exacto, ahí es donde no es tan claro, digamos, el efecto que tiene el Yo lo tengo empleo. clarísimo, pero no lo puedo asegurar yo con datos. Sí, y sobre ¿verdad? la pregunta de esas fuentes, bueno, no es posible atribuirlo al narcotráfico o al crimen organizado o a actividades ilícitas, pero tampoco se puede descartar. O sea, no sabemos, hay que ahondar muchísimo más para entender de dónde están saliendo esas otras transferencias que no tenemos tan claro su fuente. Pero no lo podemos atribuir a la criminalidad, por así decirlo. Ok, está bien. Qué gran tema este de la pobreza. Yo quería mucho conversar este tema con ustedes cuando lo vi en el informe porque yo me he preguntado a mí mismo hace varios meses por qué está disminuyendo la pobreza, ¿verdad? Si como dije al principio, la realidad que vemos es otra, ¿verdad? Es otra de lo que los números macroeconómicos nos están diciendo. Sí, solo quería hacer una aclaración. Por favor. Aquí no estamos poniendo en duda la disminución de la pobreza. O sea, los datos nos dicen bajó la pobreza, pero sí es cuestionarnos, bueno, qué factores hay detrás de esa disminución y sobre todo qué tan sostenible es, ¿verdad? Esa buena noticia. Y ahí es donde vamos un poco más allá. Y yo creo que las estadísticas se nos están quedando cortas. Yo creo que aquí hace falta también un trabajo mucho más cualitativo para entender si realmente muchas de esas personas que están saliendo de pobreza viven mejor que hace 2 o 3 años. Voy a tocar otro tema que no quiero quedarme muchísimo, pero sí me parece importante, y es el tema de mujeres / maternidad / mercado laboral, ¿verdad? Me permito leer datos otra vez. El informe dice que 7 de cada 10 mujeres en edad laboral son madres, ¿ok? 7 de cada 10 mujeres en edad laboral son madres, pero solo 44% participa en el mercado laboral. 70% de las mujeres que pueden trabajar, ¿verdad? Que en edad laboral, son mamás, pero solo el 44% trabaja, si lo puedo simplificar así. Eso contrasta con un 70% de los hombres. Y
47% de las madres trabajan en la informalidad. Para mí son datos bastante relevantes y yo quisiera que usted nos cuente qué dicen esos datos, ¿verdad?, sobre el modelo económico que tenemos en Costa Rica, modelo económico y social que tenemos en nuestro país. Sí, nosotros hemos venido diciendo durante muchos años que uno de los problemas que tiene el país es los problemas, el deficiente desempeño del mercado de trabajo. Es el mercado excluye muchos segmentos de la población y uno de los grupos que tiene más brechas laborales son las mujeres. Pero este año tratamos de ir un poco más allá y entender qué hay detrás de esos factores que explican las brechas. ¿Hay diferencias entre las mujeres que tienen hijos o no? Y por qué además esto nos afecta como país, ¿verdad? Porque puede incidir o no en la baja disminución de la fecundidad y la natalidad. Y efectivamente, lo que vemos es que hemos dicho reiteradamente que las mujeres tenemos brechas laborales que se manifiestan precisamente en las barreras de entrada al mercado, se manifiestan también en la calidad de los empleos de esas mujeres y en la brecha salarial, ¿verdad? Que para puestos de igual valor, generalmente las mujeres también ganan menos que los hombres. Cuando fuimos a ver si hay diferencias entre las que son madres y no madres, nos dimos cuenta que el mercado de trabajo penaliza a las mujeres madres. Y las penaliza con esas barreras de inserción, porque tiene que ver generalmente las mujeres que son madres y además cada vez tenemos más jefaturas femeninas, es más difícil para esa mujer tratar de resolver el tema del trabajo no remunerado. Y ahí la red de cuidado se convierte en una política pública súper importante para disminuir estas brechas. No solo les permitiría a las mujeres salir a trabajar, obviamente trabajando también en que tengan un empleo y disminuyan estos otros factores o estas barreras laborales, sino también le daría movilidad y daríamos más oportunidades a sus hijas e hijas, ¿verdad? Que muchas de ellas podrían salir a trabajar y esos hijos e hijas podrían adquirir desde la primera infancia también capacidades. Entonces aquí es un tema, ¿verdad? Como país tenemos que ver no solo cómo reducir las brechas de género, sino también cómo logramos que las mujeres madres también tengan condiciones mejores para salir a trabajar y eso les da autonomía económica también, no es solo un tema y además toda la sociedad nos beneficiamos, ¿verdad? Porque entonces hay más gente trabajando, más gente produciendo y hay más riqueza para todos. Entonces es un tema muy importante que deberíamos de preocuparnos y ocuparnos, no solo las mujeres, sino toda la sociedad. E influye mucho también, me voy a permitir decirlo, en temas de violencia de género y violencia intrafamiliar, ¿verdad? Muchas veces cuando las mujeres dependen económicamente de su pareja hombre, es más difícil que salgan de esos círculos de violencia también. Exacto. Y además, muchas mujeres entran y salen dependiendo de sus periodos de maternidad y eso genera también dificultades para que esas mujeres, por ejemplo, coticen a la seguridad social, a las pensiones y sobre todo el mercado entonces les castiga porque a veces hay mujeres que se salen, no sé, de 30 años, cuando quieren volver 10 años después, ya el mercado cuesta mucho que una mujer de 40 años ya encuentre un buen trabajo. Entonces también hay una penalización, no solo en el momento, sino en el tiempo también. Y cuesta ascender también en los puestos de trabajo. Bueno, y ese es todo un tema, ¿verdad? También porque generalmente, y en este país, esas corresponsabilidades siguen cayendo mucho en las mujeres. Entonces las mujeres son las que se encargan de si el hijo o la hija se enfermó en la escuela o el colegio o tuvo algún problema, la mamá generalmente es la que tiene que atender todo eso. Claro. Termino con esta pregunta, esta parte. Además de fortalecer la red de cuidado, ¿qué otros cambios propone el informe o vieron ustedes que podrían servir para disminuir este tipo de problemática? Sí, yo creo que aquí hay también que generar una política de empleo que genere que ayude a generar empleos para mujeres y para mujeres jóvenes también, porque aquí es un tema de mejorar las condiciones. Los jóvenes en general, tanto mujeres como hombres, tienen más problemas,
pero si es una mujer joven, todavía más barreras. Entonces, el tema de la política de empleo es importante, el tema de la capacitación, cómo tratar de hacer que cuando esa mujer, por ejemplo, salió temporalmente del trabajo, logre, digamos, recuperar muchas de estas destrezas que tal vez han cambiado, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver con este tipo, digamos, de políticas ya de generación de empleo que además tengan un sesgo para las madres. Yo tengo acá un par de temas adicionales, pero quiero que usted sea la que me diga a mí, ¿verdad? Porque usted conoce mucho más el informe que yo. ¿Qué otros temas tenemos en esta primera sección que hablamos al principio de repuntes, ¿verdad? Pero, cuidado, de frágiles. Sí. Quisiera enfocarme tal vez, hay varios, tal vez, pero hay un tema del crecimiento económico, porque dijimos, o sea, Costa Rica tiene un crecimiento importante, un crecimiento económico importante, más del 4% en el 2024, pero ¿por qué ese crecimiento o cómo se traduce ese crecimiento en oportunidades? ¿Y a quién favorece? Exacto. Y lo que decimos es que ese crecimiento económico es poco inclusivo. Hay un tema que hemos mencionado reiteradamente en el informe Estado de la Nación y son los dos motores que tiene la economía. Entonces decimos que son dos motores. Zona franca y régimen tradicional. Exacto, régimen definitivo. Ok, régimen definitivo. Nada más para explicar a la gente por si no entienden. Zona franca es zona franca, ¿verdad? Obviamente todas estas empresas que están ahí que requieren necesitan cumplir ciertos requisitos para poder tener todos los beneficios fiscales y todos los beneficios que tienen, ¿verdad? Ahí están empresas como Amazon, como Dell, como HP y todas estas, ¿verdad? Régimen definitivo es la pequeña y mediana empresa que tiene que pasar por todo el camino arduo que este país nos da para formalizar una empresa, ¿verdad? Que no necesariamente tiene esos beneficios fiscales y que no hace tampoco inversiones tan grandes como las podría hacer una empresa de zona franca. Zona franca, régimen y régimen definitivo. Ahora sí. Exacto. Y ese régimen definitivo que acabas de explicar incluye, por ejemplo, el sector construcción, sector comercio interno, el sector agropecuario, todo lo que tiene que ver con servicios internos. Entonces es como la economía, por así decirlo, más grande. Ese régimen definitivo representa el 85% de la producción del país y representa el 88% del empleo. Pero ese es el motor apagado, le decimos, o el motor que crece más lento, va mucho más rezagado del crecimiento económico del país. Entonces, por eso decimos que aunque tengamos tasas de crecimiento muy importantes que vienen sobre todo de las zonas francas, y qué dicha que tengamos zonas francas, pero resulta que las zonas francas son solo el 15% de la producción y el 13% del empleo. Entonces, no logramos que ese crecimiento económico esté de la mano con la generación de empleos. Entonces, los empleos que se generan generalmente son especializados, muy concentrados aquí en el Valle Central, en actividades muy dinámicas, vinculadas, ojalá, por ejemplo, al sector exportador, a los dispositivos médicos, y está muy bien, pero eso no nos jala el resto de la economía. Entonces, por eso es que decimos, ese crecimiento es dual, ¿verdad? No nos logra, pero además eso nos genera otro problema, y es ¿cuánto de lo que se produce en el país se queda efectivamente en el país? Tengo el dato acá que dice el informe que el 9% del PIB se va de Costa Rica. Es decir, el 9% del Producto Interno Bruto, lo que producimos, por decirlo de alguna forma, sale de Costa Rica, no se queda en nuestro país. Exacto. Y eso es otro problema. ¿Y eso por qué sale? Bueno, porque hay mucha de esa producción que se genera en estas empresas transnacionales que lo que hacen es repartir sus utilidades a sus casas matrices. Entonces, producimos, sí, pero no todo de lo que producimos se queda para repartir entre la población costarricense. Entonces, ese es un segundo problema del crecimiento económico. Y el tercer problema, que está vinculado a ese régimen definitivo o a esa economía del mercado interno, es que tenemos asimetrías en el crecimiento económico de las ramas de actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tenemos actividades que crecen muy fuerte, todas las vinculadas sobre todo al sector exportador, por ejemplo, el sector agroexportador o la industria de tecnología, todo eso crece a un ritmo mucho mayor. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? ¿Eso incluye la exportación de servicios? ¿O es solo de bienes? Porque es que cuando yo pienso, por ejemplo, en todas estas empresas,
Hay mucha gente que trabaja como project managers, como account managers, como no sé qué, para empresas, digamos, en servicios en el exterior que ni siquiera tienen que ver con Costa Rica, ¿verdad? Que no, que en sus reuniones trabajan desde la casa porque no se reúnen con nadie de Costa Rica. ¿Eso también está incluido ahí en ese sector exportador? ¿O Sí, no? sí. Ok. Digamos, todo eso se contabiliza, sobre todo el aporte de trabajo que hace esa persona, Ok, ok. aunque trabaje para una empresa fuera del país. Ok, Pero ok. todo eso se genera, todo eso genera producción, Ok, digamos. ok. Perdón, cierro paréntesis. Sí. Entonces decía que hay sectores que se están desacelerando y sectores que son importantes en la generación de empleo. Por ejemplo, construcción y turismo son Ok. de los sectores que crecen. O, por ejemplo, el sector agropecuario para el mercado interno, que es donde están la mayoría de productores nacionales. Entonces, claro, tenemos un crecimiento económico que uno dice, ¡qué dicha! Pero cuando ya uno se va a entender cómo se traduce ese crecimiento económico en oportunidades para la gente, se da cuenta que por eso es que no estamos, o sea, no se traduce en mayor bienestar ni para todas las zonas del país ni para todas las personas. Algunas están desenganchadas de ese motor más rápido de la economía. Cuando yo ligo lo que usted dijo en parte de esta intervención de que muchos de esos empleos en esas zonas, en ese motor encendido que es zonas francas, son trabajos un poco más especializados, ¿verdad? Pienso en personas de temas de dispositivos médicos, de microchips, o cosas tan simples como requieren un segundo idioma. Algo tan simple como eso. Que hoy podemos decir, todo el mundo habla inglés. No, no todo el mundo habla inglés. No todo el mundo en Costa Rica habla inglés. Mucho menos portugués, francés, mandarín, ¿verdad? Y cuando yo ligo esto con el informe del Estado de la Educación, ¿verdad? Que me dice que hay personas de 15 años con capacidades de entendimiento y matemáticas de chiquitos de 9 años, entonces yo digo, pucha, ¿esas personas dónde van a trabajar? Porque no, ni siquiera pueden razonar en español, ni siquiera saben leer y escribir bien. Y las vamos a poner a trabajar en una zona franca, ¿verdad? Y es que, bueno, yo siempre he dicho que estamos viviendo de la renta con el tema de zonas francas. En algún momento se nos va a acabar la mano de obra que va a poder llenar esos espacios en la zona franca y no estamos dinamizando, como usted dijo, sectores en donde tal vez hayan menos requerimientos, como turismo, como construcción, como agricultura, y eso los estamos dejando morir. Bueno, permítame dar un salto a una amenaza precisamente, que tiene que ver con el sector externo. La coyuntura, digamos, Costa Rica tiene una alta dependencia con Estados Unidos, tanto en las exportaciones, o sea, es nuestro principal socio comercial, es el principal... Dato, 47% de las exportaciones dependen de Estados Unidos. Exacto. Y el 80% es de la inversión extranjera directa. Exactamente. Entonces, esa alta dependencia, a pesar de que Costa Rica ha hecho esfuerzos importantísimos en diversificar mercados, hoy tenemos más mercados que hace 10 años, pero esa alta dependencia nos hace que estemos muy vinculados a lo que pasa en Estados Unidos. Y entonces, como decía, si el principal motor son las zonas francas y nuestro principal socio es Estados Unidos, todas las políticas comerciales que Estados Unidos haga o no haga nos afecta directa o indirectamente. Y ahí puede ponernos en riesgo el crecimiento de las exportaciones y, digamos, ese motorcito que digo que es el que avanza más rápido. Bueno, y lo estamos viendo. Es decir, estamos viendo con el presidente Donald Trump y sus políticas un poco extremas, ¿verdad? Y los aranceles y todo ese tema, ya lo estamos viendo. Y ya estamos viviendo como cuando Estados Unidos estornuda, de Costa Rica se va a enfermar. Exacto. Y puede ir de los dos lados también. Cuando Estados Unidos crece, nos beneficia a nosotros también, pero la coyuntura actual es una amenaza. Es una amenaza a ese crecimiento económico que le apostamos hace más de 30 años, que lo hemos hecho muy bien, pero bueno, hay que estar pensando qué hacemos si ese motor empieza a desacelerarse. Para cerrar esta sección, un par de recomendaciones que dé el informe sobre este tema en específico. Sí, ahí siempre hemos dicho que necesitamos política pública que genere, digamos, apoyo productivo al mercado interno. Lo hemos hecho muy bien, hemos sido muy exitosos en la institucionalidad para atraer inversión,
pero no hemos descuidado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con apoyo a microempresas, diversificar mercados internos, capacitaciones, por ejemplo, tecnología para muchos de los micro y pequeños productores. Entonces, todo lo que tenga que ver con fomento productivo, cómo hacer encadenamientos entre regiones, por ejemplo, o entre actividades económicas, si no nos fijamos en cómo generar más empleo y más producción en esos sectores más tradicionales, difícil, o sea, cada vez vamos a tener más pérdidas de empleos en esos sectores más tradicionales. Entonces, sí tiene que ver con políticas productivas para el mercado interno y además con capacitaciones, ¿verdad? Que ahora vos mencionabas todo el tema del recurso humano, es súper importante también invertir en educación y capacitación. Movámonos a la segunda sección que usted propuso al inicio, ¿verdad? La primera era repuntes, pero con algunas fragilidades. La segunda, creo que usted la puede decir mejor que yo, es como las amenazas, ¿verdad? Que tenemos como país. Metámonos ahí un poquito. ¿Cuáles amenazas ven ustedes y estudiaron ustedes? Sí, ahora mencioné la del sector externo. Otra amenaza, por ejemplo, es el aumento de la inseguridad y el crimen organizado. ¿Cómo eso nos está afectando, por ejemplo, territorios que ya de por sí son vulnerables, cómo tenemos más zonas con homicidios por encima de 10 homicidios, que ya es una epidemia? Entonces el tema, digamos, de la inseguridad es otra amenaza importante a esta estabilidad y a ese repunte. Pero creo que tal vez para meter dos temas que son relevantes y que no hemos conversado, por favor. Uno tiene que ver con el tema ambiental. Una amenaza es que Costa Rica históricamente ha sido un país de protección a la naturaleza, a las zonas de protección, a los ecosistemas, y eso cada vez lo estamos relegando a un segundo plano. Y eso tiene que ver no solo con nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, sino también con acciones gubernamentales. Dato. El presupuesto del SINAC cayó 40%. 40%. SINAC es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El presupuesto del SINAC cayó 40% entre 2020 y 2024. Y se quintuplicó, ¿lo estoy diciendo bien? Se quintuplicó el territorio bajo protección marina. Una cosa no calza con la otra. No, bueno, por ejemplo, de esa contracción del presupuesto para las áreas de conservación, el área más perjudicada ha sido la del Cocos, digamos, que es la que protege, como usted decía ahora, una gran cantidad del territorio marino. Entonces, tenemos menores presupuestos, menos personal, porque además no solo es menos recursos económicos, sino también humanos. Entonces, cada vez tenemos menos personas que trabajan en estas áreas de conservación para proteger territorios más amplios. Y ya sabemos, ¿verdad?, las consecuencias que tiene descuidar la protección ambiental. Pero entonces, no solo eso, sino que para mí hay un rezago súper importante y tiene que ver con el tema de la movilidad y el sistema de transporte. Okay. Costa Rica ha apostado a un sistema de transporte privado, ¿verdad? No hemos descuidado diseñar un sistema de transporte público eficiente, y entonces las personas lo que han hecho es resolverlo en la esfera privada. Eso nos llena de carros. Somos uno de los países que más ha crecido en carros per cápita. Exactamente. Pero además tenemos un colapso del sistema de transporte público, y eso lo vemos en las noticias, ¿verdad? Ha sido muy alarmante las menores rutas de buses que tenemos con respecto, por ejemplo, antes de la pandemia, las personas movilizadas en el sistema. Entonces tenemos un colapso del sistema de transporte público. ¿Y eso qué nos hace? Saturar de congestión vial diariamente, y no solo aquí en el Valle Central, no solo aquí en Agam, creo que todos lo vivimos, pero también fuera del Valle Central. O sea, es un problema de movilidad que hemos ido trasladando a las ciudades intermedias sin que lo logremos planificar. Entonces, ese es para mí otra evidencia clara de esos retrocesos en materia ambiental. El transporte genera 77,6% de las emisiones de CO2 en nuestro país. Exacto. Tenemos además una matriz energética, ¿verdad?, que cada vez produce
más con hidrocarburos. Y eso se traduce también en más emisiones de efecto invernadero, que es este dato que usted acaba de dar, de cuánto, entonces, no solo ese tema de los problemas de movilidad y de poca inversión o de poco diseño, diría yo, o poca priorización en el sistema de transporte público, además, tanta flota vehicular se traduce en más contaminación. Volviendo un momentito a lo que usted estaba diciendo de las áreas protegidas, ustedes estudiaron el caso Gandoca Manzanillo en este informe, como que lo vieron ahí a profundidad, ese caso. ¿Qué encontraron ahí? Sí, ese caso, bueno, es donde hay un conflicto entre lo que tiene que ver con la protección ambiental y la regulación. O sea, ahí se nos sobrepone esos conflictos. Hicimos un estudio con no solo revisando literatura, los registros de la propiedad, sino también que fuimos a entrevistar a las personas en esa zona para entender su visión y digamos, de dónde viene ese conflicto. Y lo que nos dimos cuenta es que Costa Rica tiene distintas modalidades de protección ambiental. No toda la protección son parques nacionales o son, digamos, áreas públicas, sino que también tenemos sistemas de protección en área privada. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, protección de ecosistemas, de bosques primarios, secundarios, humedales. Todos esos son diferentes esquemas. Cuando vos tenés, ahora que mencionamos, menos recursos para las áreas de conservación y además tenemos menos personal que atiende todo el tema de la regulación, y lo que tenemos es que se empiezan a abrir portillos para la explotación de algunas zonas que no deberían. Entonces eso es lo que tenemos, un conflicto entre aquellos grupos que quieren, por ejemplo, explotar algunas áreas protegidas, que valga decir que muchas de ellas están en cantones de bajo desarrollo, y los grupos que quieren más bien protección. Entonces tenemos ahí un conflicto, por así decirlo, en el manejo y uso de la tierra y la protección. Y cuando hablamos de explotación es volarse cosas. O sea, yo quiero como que le digamos a la gente que cuando hablamos de explotación es volarse bosques, talar, construir, ¿verdad? Y construir un tipo de edificación que no va a beneficiar a la población local, ¿verdad? Y usted decía que muchas de estas zonas están en lugares con bajo desarrollo, ¿verdad? No creamos que va a venir el desarrollo y va a venir a impactar eso, no. Se están creando como paraísos, digamos, turísticos para gente que tiene mucho dinero y eso no es trickle down, o sea, eso no se derrama, ¿verdad? Para beneficiar a la gente local. Exacto, y ese es el tema, ¿verdad? El conflicto de intereses, porque en algunos grupos se flexibiliza más esa protección y en otros no. Pero además esto pone en riesgo un conjunto de recursos básicos para vivir, o sea, vitales. El agua, por ejemplo, o sea, la explotación. Ahora lo estamos viendo con el tema de los desastres también. Los desastres producidos por los eventos climatológicos que además nos genera un poco el cambio climático, el calentamiento y todo eso. Si entre más sigamos explotando muchas de estas áreas de conservación, nos va a generar graves problemas de acceso al agua, de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con recursos, ¿verdad? Vitales, la energía. Entonces, sí, digamos, el tema, digamos, de las inundaciones en ríos, los árboles son muy importantes para mantener esos ecosistemas, para drenar el agua. Entonces, por eso a veces tenemos días donde uno dice, bueno, siempre ha llovido, sí, pero es que ahora llueve y en una hora se puede inundar, puede generar un problema que si hubiéramos tenido drenajes y alguna, digamos, más protección, podría haberlo. Barriodent no es una zona protegida, claramente, pero Barriodent es un ejemplo de cómo la sobreconstrucción y los sobrepermisos pueden llevar a problemas ambientales. Porque todas las inundaciones que se dan por derecho de la UCR y por todos esos lugares y Barriodent es en parte por eso, es en parte por la sobreexplotación, digamos, de permisos de construcción y nos estamos llenando de cemento. Y Exacto. Eso es un problema. Y todo eso tiene que ver con problemas de ordenamiento territorial, que lo hemos dicho, ¿verdad? Cómo conciliar el tema
del crecimiento urbano, pero con más orden, y eso tiene que ver con los problemas de congestionamiento vial, de planificación urbana, de zonas de protección, que vuelvo a repetir, no todas son, digamos, parques nacionales. Claro. Es que si no protegemos también esas zonas, no hacemos más parques, por ejemplo, en las ciudades, cada vez va a ser más frecuente muchos de estos riesgos para la vida por eventos climáticos. ¿Cuál era la tercera sección que usted nos comentó al principio? La primera era repuntes, con fragilidades. Fragilidades la segunda y era amenazas. La tercera son los problemas estructurales. Podemos entrar ahí unos minutos. Sí. Y eso está muy vinculado a estos temas que venimos hablando, ¿verdad? Esos problemas estructurales tienen que ver también con, por ejemplo, en materia económica, con algunos limitantes del potencial crecimiento económico. Como decía, bueno, uno es el tema de la inseguridad, que nos genera costos, ¿verdad? No solo de vidas humanas, sino también para el sistema productivo, para el aparato productivo. Otro tiene que ver con el tema del mercado de trabajo, que ya mencionamos un poco de las mujeres, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la desvinculación de ese crecimiento en empleo. Y además, el país ha tenido un crecimiento importante en el empleo formal y en la productividad que no ha ido de la mano, por ejemplo, con el crecimiento de las remuneraciones. Entonces, hoy tenemos, digamos, más productividad por trabajador, pero las remuneraciones están estancadas desde el año, creo que 2019, por ahí. Entonces tenemos ese problema de desvinculación. Y el otro problema, que está muy vinculado a esto que veníamos conversando de la planificación urbana, es la baja inversión que hace este país en infraestructura, en general, en infraestructura, pero este año analizamos infraestructura vial. Hemos dicho en el informe que generamos poca inversión. Esa es la principal sacrificada cada vez que queremos lograr estabilidad fiscal. Dato para poner en contexto. Dice el informe que el país invierte solo 0,5% del PIB. Solo 0,5% del PIB, cuando debería invertir hasta 4% del PIB, según el Plan Nacional de Transportes. Bueno, este es un tema, ¿te acuerdas hace un ratito que me preguntaste cómo podemos incentivar la producción, digamos? Bueno, por ejemplo, la inversión en infraestructura es clave. Claro, es generadora de encadenamiento de empleos. Exacto, y además esa inversión te produce después no solo el empleo para construir esa infraestructura, sino que te da otros beneficios para que más empresas generen producción. Entonces, bueno, invertir en infraestructura es rentable siempre. Por eso decimos es una inversión, no es un gasto. Este año analizamos varias obras de infraestructura vial de gran envergadura y lo que vemos es que los 3 proyectos que analizamos, que son el de Taras, Circunvalación Norte y el de la Ruta 32. Lo que vemos es que esos proyectos todos tienen grandes meses, gran cantidad de meses de atraso. Y no solo es el tema del atraso en la ejecución de las obras, hay un tema de sobrecostos. O sea, terminamos pagando en algunos casos entre un 20 y más de un 50% del costo inicial planificado de esa obra. Pero no solo eso, sino que además construimos con deficiencias. O sea, el proyecto ni siquiera se ha inaugurado y ya sabemos que tiene problemas de calidad. Entonces, construimos pocas obras. Las que construimos, las construimos más y nos toma toda la vida planificarlas. Entonces, sí tenemos un serio problema. O sea, los costos más todos los costos que significa no invertir en esos proyectos que son muy importantes. ¿Cómo se arregla algo así? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? No tengo la respuesta, no sé cómo resolverlo, pero creo que tiene que ver un tema con más planificación. Este país no sabe planificar y cuando planificamos nos toma demasiado tiempo que cuando vamos a ejecutar las obras ya están desfasadas. Creo que nos metemos en mucha maraña a veces de trámites y de... No sabría cómo resolverlo, pero sí creo que es un tema fundamental que tenemos que tratar de resolver y que creo que tiene que ver con muchas áreas, ¿verdad? Y el tema es que desde que usted empiece a planificar, porque otro de los problemas que vimos es, bueno, muchos de estos proyectos
se planifican, se duran a veces 3 años. Cuando van a empezar, se dan cuenta que, por ejemplo, no habían negociado con la compañía de Fuerza y Luz para mover, digamos, o no se ha expropiado todo. Entonces, creo que tiene que planificarse y coordinarse mejor entre las instituciones que están vinculadas a todo el sector, porque no es solo el sector transporte. Claro. Hay sector servicios, hay un montón de instituciones, las municipalidades, por ejemplo. Entonces, sí necesitamos mejor coordinación y planificación para tratar de mejorar este problema. Paso al último tema que vamos a tocar, nada más dando un dato. Circunvalación Norte tiene 66 meses de atraso, 66 meses y 65% de sobrecosto. Es algo que da mucha cólera. Terminemos hablando sobre algo importantísimo y es lo que viene, ¿verdad? En el contexto de las elecciones nacionales de febrero que se nos vienen, yo digo, ya la campaña está a punto de terminar, o sea, estamos aquí nomás, ¿verdad? A la vuelta de la esquina ya tenemos que elegir presidente, presidenta y también diputados y diputadas. El informe habla sobre democracia y sobre gobernanza. Dice que el sistema político está perdiendo la capacidad para construir acuerdos y también dice que el Ejecutivo impulsa un movimiento político propio de cara al 2026. ¿Qué nos puede desagregar de estos temas? Para entender un poco lo del sistema político, voy a explicar muy brevemente cómo se organiza el sistema político aquí en Costa Rica. En general tenemos división de poderes. Tenemos 3 poderes importantes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El sistema, o sea, ninguno de esos tiene más peso que el otro. O sea, nuestro sistema fue diseñado para pesos y contrapesos. Para balancearse. Exacto. Y entonces es un sistema donde si hay colaboración entre poderes, es más probable que se obtengan buenos resultados. Si no hay colaboración, ahí sí hay alta probabilidad de que sean resultados negativos. Y eso es la situación en la que estamos. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. La primera es la poca coordinación que tiene el Ejecutivo con el Legislativo. No hay negociación, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, el Legislativo tiene 6 meses para definir su agenda en la Asamblea Legislativa. Esta administración va a cumplir no sé cuántos meses de no tener, por ejemplo, un ministro o ministra de la presidencia, que es el enlace del Ejecutivo con los diputados y diputadas. Entonces, tenemos un problema de poca aprobación de leyes, prioridades, digamos, del Ejecutivo. Tenemos un problema también de ataques y contraataques a la institucionalidad pública. Muchos de esos ataques vienen del Poder Ejecutivo. Lo vemos constantemente, todas las semanas, ¿verdad? Pero entonces no solo es un tema que ha crecido los ataques, sino también los contraataques. Entonces estamos en una constante enfrentamiento entre poderes, que lo que hace es que eso no nos genere entregas de bienestar a la población, ¿verdad? Entonces es un sistema que no está haciendo esas entregas. Pero a esto le sumamos esto que vos mencionaste hace un ratito del movimiento político gestado desde el gobierno. A ver, no es nuevo que un partido político quiera seguir en el gobierno 4 años más para mantener sus proyectos y extender su proyecto político. Eso no es nuevo. Ni malo. No, ni malo. Ni malo. Exacto. Para eso están los partidos políticos, de hecho, ¿verdad? El problema es cuando ese movimiento político se está gestando desde el Poder Ejecutivo. Claro. Y eso es lo que estamos teniendo ahora. Claro. El informe dice que hay varios elementos que justifican ese proyecto político. Uno tiene que ver con la marca del gobierno, ¿verdad? El otro tiene que ver con la estrategia de que muchos de sus jerarcas renunciaran para integrar el nuevo partido político. Y el otro tiene que ver con la atracción que están haciendo o la afiliación de algunas alcaldías para que apoyar, digamos, el movimiento político. Entonces, de ahí es donde decimos se está gestando ese movimiento, y además eso está generando el tema de la beligerancia política, ¿verdad? No es común. Y esto sí, ¿verdad? Nuestro sistema no está diseñado para que tengamos un poder ejecutivo que quiere, digamos, hacer proselitismo. Claro. Sí, la idea del tema de la beligerancia es que el poder ejecutivo se mantenga al margen de las elecciones. Es decir,
no se meta. Punto. Lo que les están pidiendo es que no se meta. Ni para un lado ni para el otro. No se meta. Pero aparentemente para este señor es imposible no meterse, ¿verdad? Y lo que ustedes están hablando de esos 3 puntos, de cómo se ve toda esa estrategia desde el Ejecutivo, para mí es clarísima. Es decir, la marca, yo la tengo súper asociada, han hecho un buen trabajo en ese sentido, con el Jaguar. Y con el tema Jaguar, con la ley fallida Jaguar, empezando por ahí, porque no lo pueden hacer bien. O sea, fallaron en esa ley. Pero toda la marca Jaguar que desde el Ejecutivo han estado gestando, ¿verdad? El punto número 2 es clarísimo también. Aquella conferencia de prensa, ¿verdad? Y todo el histrionismo de las renuncias, de Nogui, de no sé quién, de por allá Stefan Brunner después, de Marta Esquivel y de toda esta gente. Y eso no es nuevo. O sea, todos los gobiernos tienen jerarcas que pero quieren reelegirse. Pero la cantidad, digamos, esta administración tiene el doble del gobierno, digamos, del pasado que hemos visto que más jerarcas han salido. Sí. No, y es también las formas. Y el tercero también es muy claro, el tema de los alcaldes. En algún momento yo creo que se va a destapar un tamal con qué están ofreciendo y qué están aceptando los alcaldes para dar ese apoyo, creo yo. No tengo hoy pruebas, pero tampoco tengo dudas, honestamente. Pero es clarísimo la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso electoral. Y ahí es donde hay un problema. Es como, no te metas. Exacto. Perdón, yo sé que no pueden hablar mucho de lo que yo sí estoy hablando. Nada, yo creo que ya abarcamos bastantes, si no todos los temas más importantes que toca este informe. Ya estamos llegando a la hora de conversación. Yo le agradezco mucho por habernos dado este espacio, por habernos recibido, Natalia, y por explicarnos todo tan rico. Yo le abro el espacio para que usted cierre con lo que usted quiera decir y agregar. Sí, quisiera cerrar con el tema de la campaña electoral y la posibilidad de elegir el próximo gobierno del 2026 al 2030. Es importante que la ciudadanía se informe, identifique cuáles son esas prioridades, esos problemas y cómo se van a resolver, cuáles son los planes de gobierno que proponen los candidatos y candidatas para mejorar la situación y si realmente queremos seguir por esta senda de retrocesos del desarrollo humano o hacerlo en democracia, mejorar, ir haciendo cambios graduales que sí se pueden hacer en democracia. Este país lo ha demostrado reiteradamente en su historia. Entonces, quería hacer esa invitación y además mencionar que nosotros dentro de cada 4 años en el marco de la campaña electoral siempre hacemos un aporte a través de una plataforma electoral donde damos información tanto a los votantes de partidos políticos, de los planes de gobierno, y también vamos a hacer, como cada 4 años, el votómetro, ¿verdad? Donde tratamos de hacer unas preguntas a los y candidatas y compararlas con la percepción y la opinión de cada una de las personas. ¿Dónde puede encontrar la gente eso? ¿Hay una página web? Sí, ¿Hay la página redes sociales? Entiendo que hay TikTok del Estado de la Nación y demás, ¿verdad? Sí, votemos.cr.com. Votemos.cr.com. Sí, ahí va a estar toda nuestra información. Vamos a tratar de hacerlo más amigable para ojalá llegarle a toda la ciudadanía en un lenguaje sencillo. Como decíamos, bueno, muchas cosas que nosotros hacemos son académicas o técnicas, pero queremos dar ese paso para tratar de comunicarlo en un lenguaje sencillo y ojalá que sirva de información para tomar esa decisión tan relevante. Votemos.cr.com, redes sociales, Instagram, TikTok, ¿cuál es el usuario del Estado de la Nación? Estado Nación. Estado Nación, encuéntrenlos en TikTok y en Instagram. Yo sé que hay un esfuerzo ahí también haciéndose para eso. Sí, estamos en Facebook, Instagram, ahora estamos en TikTok también. Muy bien. Igual está nuestra página web también. Bueno, y toda nuestra información es pública, se pueden descargar. Ahora hicimos unas pinceladas de todo, pero hay temas súper interesantes que pueden consultar en cada uno de los capítulos, se pueden descargar para informarse sobre los temas de interés. Entonces, ahí nuestra información es pública y siempre hacemos también esta difusión mucho más sencilla porque a veces abrir un capítulo de 50 páginas puede ser muy grande. Para quienes lo quieran leer completo, estadonación.org. .org. Ok, estadonación.org.cr. .org.cr. Bueno, no.
estadonacion.or.cr. Exacto, ahí está donde se puede descargar, y si no, en nuestras redes sociales también ahí siempre posteamos cosas. Súper, gracias Natalia. Gracias a las personas que nos ven, que nos escuchan. Recuerden, yo siempre se los digo, La Hora Tica sobrevive solo con el financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo en www.patreon.com/La Hora Tica, o pueden hacernos un simple móvil, también es así de sencillo, 8607-6470. Gracias Natalia nuevamente. Mucho gusto. Y gracias a quienes nos escuchan y nos ven. Chao. Esto es The Talk, una propuesta de La Hora Tica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica o a través de Simpe Móvil 8607-6470.